Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy vamos a hablar del gran faraón Tutankamón. Nos gusta la historia o no, nos apasiona la egiptología o no, el nombre de Tutankamón no pasa desapercibido y ha habido millones y millones de reportajes, de revistas, de entradillas dedicadas a este gran personaje. Pero seguro que hay ciertas curiosidades de las que nunca habías oído hablar. Por eso vamos a dedicar este programa a eso, a 10 curiosidades del faraón Tutankamón. A ver si alguna te sorprende. ¿Te interesa? Pues quédate conmigo y déjame que te cuente. Comenzamos con la curiosidad número 10. Y es su nombre. Os sorprenderá que el verdadero nombre de Tutankamón no es este. Pues no, el primer nombre que se le dio fue Tutankatén, la viva imagen de Atón. Esto se debe a que su padre fue Amenofis IV y revolucionó al antiguo mundo egipcio rompiendo todos los cánones en la religión. Él mismo se cambió el nombre por Akenatón y lo que hizo es quitar todos los dioses de la religión egipcia e imponer solamente el culto al dios Atón, al disco solar. Esto fue una gran revolución. Imaginaros, un pueblo que tiene no sé cuantísimos dioses, se retiran todos sus santuarios, todos sus cultos y se pone solamente el culto a Atón. Pues bien, el hijo de Akenatón recibe el nombre de Tutankatén. ¿Qué ocurre? Que a la muerte de este faraón, que se le llegó a llamar el faraón hereje por toda esta ruptura religiosa que llevó a cabo, cayó en desgracia. Tutankamón se encontró con esta situación y renegó de su padre, de todo lo que había hecho, y se cambió el nombre por Tutankamón, la viva imagen de Amón. Restauró todos los cultos antiguos y quiso borrar todo su antiguo pasado, así que te pasamos de Tutankatén a Tutankamón. También se le conoce por varios apodos como el rey niño por su corta edad y por Tut como algo, el rey Tut como algo así como amistoso, como que parece que le tuteamos, ¿verdad? Número 9. Su tumba. En 1922 el gran arqueólogo Howard Carter abre la tumba de Tutankamón, un evento que dio la vuelta al mundo y que fue, bueno, algo único. En su interior encontraron más de 5.000 objetos que eran parte del ajuar funerario de este gran faraón y tardaron unos 10 años en desalojarla completamente porque se hizo de una forma muy minuciosa y respetando todo el entorno. Pero a medida que más miraban y más profundizaban en el estudio de esta tumba se daban cuenta de que era un poco extraña. Primero, era tremendamente pequeña para un personaje único como puede ser un faraón, constaba solamente de unas cuantas cámaras. Su distribución, su forma, en fin, todo parecía como un poco extraño. Los frescos se habían pintado como a toda prisa y ni siquiera había dado tiempo a que secaran, lo que llevó que con el tiempo desarrollaran una especie de moho que hacía que desaparecieran. En fin, que todas estas rarezas, la verdad que parecía indicar más bien que parecía la tumba de una reina. Porque su planta coincidía más bien con la forma que suelen tener las tumbas empleadas pues para estos miembros de la realeza. Así que parece ser que Tutankamón fue enterrado en una tumba que no estaba en principio planeada para él. Tras un estudio exhaustivo de la tumba y de un escaneo de todas sus cavidades, se dio a conocer también que parecía haber unas ranuras o unas fisuras que indicaban como que hubiera más cámaras detrás de los frescos o de las pinturas que vemos en la tumba de Tutankamón. Esto llevó al arqueólogo Nicholas Reeves a conformar una teoría de que probablemente esas cámaras que estaban ocultas o que todavía no habían salido a la luz podían albergar la tumba de la reina Nefertiti, la reina consorte del rey Akenatón, del que ya hemos hablado, el padre de Tutankamón. El hecho es que no solamente la tumba de Tutankamón parece algo como que no debería ser así, sino que hay muchísimos objetos dentro de su ajuar funerario que tampoco concuerdan, parecen objetos reciclados que no estaban dedicados a él exactamente. Por ejemplo, tenemos muchos susceptis que son, si recordamos, y si no os invito a que veáis el vídeo que os dejo aquí en reseña sobre la momificación. Los susceptis eran unas figurillas pequeñas que
tenían que ser tremendamente o lo más parecido posibles al faraón que representaban, porque estos en el más allá iban a responder por él, para hacer las tareas que éste no quería llevar a cabo, pues los trabajos duros los debían hacer estos susceptis. Para que fuesen eficaces y para que respondieran bien en nombre del faraón tenían que ser iguales a él. ¿Qué encontramos en la tumba de Tutankamón? Pues que estos susceptis son cada uno de un padre y una madre. Digamos que su parecido no tienen nada que ver entre ellos, encontramos como pequeños lotes e incluso algunos tienen una configuración que parece más femenina que otra, lo que lleva a pensar pues eso, que se reciclaron objetos de otros personajes. Otras peculiaridades que encontramos, pues que el sarcófago era más grande que el ataúd que iba a ir dentro, de forma que a la hora de encajarlo vieron que los pies sobresalían y de una forma muy vasta los tuvieron que recortar. Es decir, fue algo precipitado e improvisado y que se usó pues de mala forma. De hecho, uno de los sarcófagos del rey, el intermedio, tiene unas cartelas, es decir, unos cartuchos que se ve que han sido rebajados como para quitar un nombre anterior y sustituirlos por el de Tutankamón. Todo esto que lleva a pensar, pues evidentemente pues que hay objetos que no le pertenecían, que fue un enterramiento muy, muy rápido, en un sitio que no debía ser, en una tumba que no estaba dedicada a él y con objetos pues agarrados de aquí a allá. El resto de las tumbas que hemos visto son muchísimo más magníficas, son muchísimo más grandes, están llenas de inscripciones y estas que no cumplen ninguno de los requisitos de las otras tumbas de faraones que hemos visto. Eso sí, las otras estaban completamente expoliadas y no sabemos si también reutilizaban objetos o no. Imaginamos que no, pero bueno, el caso es que en la tumba de Tutankamón indudablemente lo hicieron. De hecho, su objeto estrella o más figurativo del rey Tut, su máscara, algunos llegan a decir que incluso esta fue reciclada, pues porque el rostro parece bastante afeminado, tiene perforación en las orejas, algo que era casi exclusivamente de las mujeres, porque en esa época los hombres no solían llevar pendientes o adornos de este tipo. En fin, hay muchos indicios que llevan a pensar pues esto, que muchísimos de sus objetos pues no eran para él. Número 8. Una momia totalmente desastrosa. Os invito a ver otra vez cómo se hacía todo el proceso de momificación. Era un proceso súper delicado, constaba de unos rituales tremendamente extensos, duraba muchísimo tiempo y se hacía de una forma súper minuciosa. Pues bien, la momificación de Tutankamón fue un auténtico desastre, se la mire por donde se la mire. Se cree que fue, pues eso, precipitada, igual es que murió muy lejos y se debió de hacer in situ pues una momificación chapucera por gente que no estaba preparada. De hecho, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que la evisceración, es decir, para momificar se sacaban todos los órganos internos, que generalmente se hacían en un costado para no invadir o para no estropear mucho el cuerpo del gran faraón. Pues bien, la momia de Tutankamón presenta una incisión en medio del vientre que le llega hasta el ombligo. Los órganos se sacaron sin ningún cuidado y el órgano estrella, el órgano más importante para la cultura egipcia, que era el corazón, no se ha encontrado, carece de corazón la tumba de Tutankamón. Esto en la antigüedad era algo impensable, porque el corazón era, fijaos, el único órgano interno que se volvía a meter en la momia. El resto se conservaban en unos vasos llamados los vasos canopos, pero esta víscera, el corazón, era tan sumamente importante, era como, digamos, el alma o la esencia de la persona, se volvía a meter dentro de la momia y después se seguía con el procedimiento. Pues bien, la tumba de Tutankamón está condenada, si algún día vuelve a la vida, a ser un ser sin esencia, sin personalidad, de ser como una especie de zombie, porque no tiene el corazón. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues nunca lo sabremos, pero evidentemente unos expertos no realizaron esta momificación al gran faraón Tutankamón.
Número 7. Dos pequeños sarcófagos. En otra sala de la tumba del faraón Tutankamón se encontraron dos mini sarcófagos completamente decorados, con sus máscaras también, que sorprendentemente a la hora de abrirlos se vio que tenían restos humanos. Análisis de ADN y estudios posteriores llegaron a la conclusión de que eran las hijas de Tutankamón. Dos pequeños bebés mortinatos, es decir, que nacieron prematuros y muertos, que fueron enterrados pues con su padre. Fue la vida de Tutankamón muy corta y en ese poco espacio de tiempo tuvo que sufrir pues eso, la pérdida de dos de sus pequeñas, que quiso evidentemente que la acompañaran a su otra vida. Si te está gustando, ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale un like y sobre todo comparte para que todo el mundo pueda conocer el canal de Esther y sus historias. Número 6. La mala salud del rey Tutankamón. Pues bien, el pobre debía de estar hecho polvo, porque en todo su ajuar se han encontrado más de 130 bastones. Tengamos en cuenta que en el ajuar se ponían objetos que el faraón iba a necesitar o que eran imprescindibles para él en la otra vida, cosas de su vida cotidiana. Y si había 130 bastones es porque debía depender bastante de él. El análisis de su momia ha llegado a la confirmación de que efectivamente tenía un severo problema en las piernas que le hacía andar cojeando. En concreto es un problema en el pie que se llama pie equinovaro. Lo tenía que leer porque no me salía. También sufría de paladar hendido y debía de tener pues eso, muchos problemas físicos. El caso es que también esta idea está respaldada por varias imágenes que hay dentro del tesoro de Tutankamón. Así vemos representaciones de él cazando en una silla, así, lanzando flechas, pero sentado en un gran trono, o representado junto a su mujer y a su pareja pues con un bastón. Esto nos lleva a pensar que evidentemente sí que sufría de una mala salud. Número 5. Objetos extraterrestres en el ajuar de Tutankamón. Sí, habéis oído bien, extraterrestres en el sentido de objetos que no vienen o que no son originarios de la Tierra. Vale, en concreto voy a hablar de dos. El primero de ellos es el pectoral, el famoso pectoral, hermosísimo. Esta joya es hermosísima, pero encima está culminada por un escarabajo en el centro de un cristal perfecto. O sea, no tiene mácula, es una preciosidad, es de un color tirando como a cetrino, a amarillento. Bueno, una maravilla, como podréis ver en las imágenes. Esta pieza es rara no porque fuera de cristal, sino porque es un cristal perfecto. Los faraones conocían la elaboración del cristal, pero sus hornos no alcanzaban grandes temperaturas, así que hacían pocas piezas porque salían siempre bastante opacas, con muchísimas impurezas. Sin embargo, este es perfecto. ¿De dónde había salido? Porque además analizaron su composición y veían que es que no había otra pieza igual en el mundo, no era desconocida. Tendríamos que esperar bastante tiempo para saber el origen de esta maravillosa pieza. Y es que será en los años 30 cuando el topógrafo Patrick Clayton, en la frontera entre Egipto y Libia, en el desierto del Sáhara, se topa con muchísimas piedras de este tipo, piedras que están esparcidas en un radio bastante amplio, de este maravilloso color, pues esto como amarillo verdoso, de una gran perfección y súper translúcidos. El estudio de las mismas llevan a la conclusión de que son efectos del contacto de un meteorito con la arena del desierto. Antiguamente, en algún momento, debió de caer un meteorito, produjo una temperatura enorme en las arenas del desierto que llegó como a vitrificarlo, a crear estas piezas maravillosas de cristal tan puro. Pero ya no hemos dicho que es la única pieza extraterrestre que encontramos en el ajuar de Tutankamón, y es que encontramos una maravillosa daga de hierro.
¿Cómo puede ser esto? Porque el Egipto de esa época estaba en la edad del bronce, tendríamos que esperar unos 800 años para que entraran en la edad del hierro. Esto sería pues imposible, ¿no? Cómo se ha movido en el tiempo esta daga. Además, a la hora de analizar su composición vemos que tiene un 11% más o menos de níquel. Esa composición es muy extraña. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar? Pues exactamente lo mismo. Hay meteoritos cuyo contenido tiene gran porcentaje de hierro y esta pureza o esta gran cantidad de níquel es típica de ellos. Así que este hierro meteórico era, bueno, súper cotizado y era algo grandioso. ¿A quién se le iba a dar? Pues a un gran rey de Egipto, en este caso a Tutankamón, para elaborar cualquier cosa para él, en este caso una daga. Número 4. El entierro tipo matrioska del faraón Tutankamón. A ver, ¿qué es esto? Las matrioskas son las muñecas estas rusas que hay una dentro de otra así hasta alcanzar pues la última, que es así súper chiquitita. Pues bien, el rey Tutankamón posee varios sarcófagos y varios ataúdes metidos unos dentro de otros, pero de una forma, bueno, ya casi exagerada. Partimos que en la parte más exterior tenemos como 3 capillas o como 3 enormes cajas de madera, una metida dentro de otra, chapadas en oro. Después nos encontramos un gran sarcófago de piedra cuya tapa es de cuarcita rosa. Abriendo esta tapa de cuarcita nos encontramos un sarcófago de madera chapado en oro. Dentro de este, un segundo ataúd también de madera y chapado en oro y con incrustaciones de piedras semipreciosas. En tercer lugar, y dentro evidentemente de este anterior, nos encontramos un sarcófago de oro macizo. Sí, señor, de oro macizo, enterito. Pesa el señor sarcófago 110 kilos con 4. Alucinad. Una maravilla de uno o de varios grandes artistas. En el interior ya podemos ver de este sarcófago macizo la momia del rey Tut, pero está coronada por una gran máscara, la mítica que creo que todos tenemos en mente, de oro también, con incrustaciones de cristal, con incrustaciones de piedras semipreciosas como el lapislázuli, en fin, una cosa maravillosa. Y ya lo que queda evidentemente es la propia momia del faraón. Número 3. La tumba fue saqueada al menos 2 veces. Se corre el rumor de que es la primera tumba que se ha encontrado sin haber sido saqueada o en perfecto estado, y no es así. Por desgracia, en las esquinas de las puertas se vio pues que había unas roturas y que los ladrones de tumbas sí que llegaron a acceder a su interior. Lo bueno es que no llegaron a todas las cámaras. Debieron de llevarse objetos pequeños que pudieron pues más o menos revolver y sacar de una forma rápida para salir corriendo, dejando allí pues los objetos más grandes que no pudieron mover. Y ya os digo, no llegaron a alcanzar todas las salas, pero se cree que un 60% de las joyas que podían ser pues eso, fácilmente transportables fueron robadas pues por estos saqueadores. La verdad que una gran pena. Aún así, imaginad cómo es el ajuar de un faraón para todo lo que se ha conservado, y tengamos en cuenta que encima Tutankamón es un faraón menor, pero realmente si llegamos a encontrar la tumba con el ajuar completo de un gran faraón como Ramsés II, pues sería completamente incomparable. Número 2, y esta es mi favorita, y es la polémica de la barba de Tutankamón. Bien, nos encontramos con esa maravillosa pieza artística que es la máscara de Tutankamón. Esta máscara es de un oro de unos 23 quilates, está aleado con cobre para poder malearla, pesa unos 10 kilos y es como el objeto más representativo de Tutankamón. Pues bien, en el 2014 se sacó de la vitrina donde se exponía esta maravillosa máscara para poder limpiarla. Y los colaboradores del museo que realizaron esta tarea tuvieron tan mala suerte de que se debió de llevar algún golpe que se despegó la barba de Tutankamón.
Yo creo que fue por los nervios, bueno, lo que se podía montar por haber estropeado pues esta gran joya, pues quisieron repararla ellos de su mano mayor. ¿Y qué es lo que utilizaron? Pues lo peor, un pegamento industrial. Encima la pegaron mal, como que estaba torcida, y bueno, pues tocar de esta forma y destrozar algo que es un patrimonio de la humanidad y encima una joya que es incomparable, pues imaginaros. Se les llevó a juicio y se les llegó pues a condenar por esta negligencia, pero lo importante es que posteriormente se consiguió reparar este estropicio, y unos expertos ya restauradores lo que hicieron es consiguieron pues retirar ese pegamento industrial y llevaron a cabo la recomposición o la reestructuración de la barba, colocándola en su sitio utilizando cera de abeja, que era lo que utilizaban en la antigüedad los egipcios, y es las cosas que tienen que más o menos intentar preservar los restauradores. Así que el mal se hizo, pero gracias a Dios se pudo reparar. Lo malo es que estos trabajadores pues oye, sufrieron las consecuencias. A mí es un dato súper anecdótico que poca gente sabe y me parece pues súper interesante. Y llegamos al número 1, y no podía ser otro que la gran maldición del faraón. Evidentemente el descubrimiento de esta tumba fue algo que conmovió al mundo entero. Impactó tantísimo que dio lugar a la llamada egiptomanía. Toda Europa sobre todo estaba entusiasmada con todo lo que venía de Egipto. Influyó en el arte, influyó en la estética, influyó en las joyas, influyó en todo, en las temáticas de las fiestas, y evidentemente todo lo que se leía y todo lo que venía de Egipto era súper aceptado por el público. El caso es que siempre había como la tradición de que quien perturbara las tumbas de los faraones evidentemente estaban profanando el sueño eterno de estos grandes reyes y no podían pasar desapercibidos. Sufrían pues una gran maldición. El primer evento que empezó a crear el germen de esta maldición de Tutankamón fue que Howard Carter tenía un pajarillo en su caseta de excavaciones, en una jaula, y al poco de desenterrar la tumba y de encontrarla y todo esto, encontraron pues que al pajarillo se fue atacado por una cobra que se le zampó. ¿Qué pasa? Que la cobra es un símbolo de los faraones, es un símbolo de la realeza, y se tomó como un mal augurio. Lo más normal es que si una cobra pasa por allí y se encuentra pues a un pájaro enjaulado, pues dice bufé libre y se la zampa. Pero esto se leyó pues como el inicio del espanto, digamos. Lo más impactante es que cuando se abrió la tumba, bueno, no la tumba exactamente, sino el sarcófago de Tutankamón, estaban presentes muchísimas personas. Evidentemente estaba el propio Howard Carter, que es el arqueólogo que encontró la tumba, y su patrocinador, su mecenas, el que puso el dinero para todas las excavaciones, que era Lord Carnarvon. De hecho, Howard Carter tuvo que esperarle a Lord Carnarvon que llegara de Londres, donde vivía habitualmente, para poder llevar a cabo la apertura de la tumba. El caso es que a este evento se dice que a Lord Carnarvon le picó pues un mosquito o algún bicho en una de las mejillas. Pasó sin pena ni gloria, porque lo que sobran en Egipto son mosquitos y sobre todo que te piquen. Pero el caso es que luego el hombre, al afeitarse, se dice que con la cuchilla se debió de llevar por delante esa herida, o bueno, pues ese granito. Esta herida se infectó y le produjo una sepsis, y que en menos de 4 meses el pobre Lord Carnarvon murió por esta sepsis en el hotel del Cairo. A esto se añade el mito, la leyenda o bueno, la rumorología que dice que en el instante en que murió las luces en el Cairo se apagaron por completo, y que su perrita Susie en su hogar en Londres aulló de una forma muy quejicosa y la pobre cayó fulminada. Aquí sí que explotó la idea de la maldición de Tutankamón, y es que posteriormente se asoció a esta maldición 13 muertes con personas relacionadas con el faraón, o que más bien estuvieron en la apertura de ese féretro funerario que contenían los restos del faraón Tutankamón. Es así como George J. Gould, por ejemplo, un gran magnate que estuvo presente, murió al poco tiempo de una pulmonía.
Arthur C. Macy, un arqueólogo que colaboraba con Howard Carter, sufrió una gran crisis que le llevó a abandonar Egipto y volver a Nueva York, donde posteriormente murió. Sir Archibald Reid, que radiografió varios objetos del ajuar funerario, también moriría poco después, y el egiptólogo George Benedict, por ejemplo, al visitar la tumba resbaló por sus escalones y murió. Una de las cosas más sonadas también fue el secretario del propio Lord Carnarvon, que murió en circunstancias muy extrañas. Se dice que se suicidó, pero el caso es que unas semanas después su padre, obsesionado con que su hijo había muerto por la maldición, se llegó a suicidar. Así se empiezan a acumular muertes que se asocian de una forma u otra al faraón Tut. Lo cierto es que la principal figura de las excavaciones de la tumba de Tutankamón fue Howard Carter, y este murió de anciano a los 64 años y por causas naturales. Jamás tuvo miedo a la maldición, ni mucho menos, no la hizo caso. Lo que sí se abrió el debate es de si esto se puede llamar arqueología, egiptología en este caso, o profanación, porque quieras que no estás abriendo tumbas pues de personas que quieren descansar en paz. Y hasta aquí las curiosidades del rey Tutankamón. Espero que al menos alguna de ellas os haya sorprendido. Yo creo que no todas serán conocidas por todo el mundo. Y si conoces alguna que no he mencionado, pues ya sabes, no dudes en ponerlo en los comentarios y hacérmelo saber, pues para añadirlo en siguientes vídeos. De momento yo me despido. Hasta otro vídeo en Esther y sus historias. Adiós.